Pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores, carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas, para domicilio 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. Bajo el manto del Cerro de Monserrate, la ciudad de todos los colombianos encanta a turistas nacionales y extranjeros. Un destino cultural, de naturaleza, urbano y de negocios. Descubre Bogotá. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Con Azúcar Murci, con Azúcar Murci. Bueno, muy buenas noches, estimados televidentes del ente cívico de Teleimpacto Global. Estamos en vivo y en directo desde Duitama, Boyacá, Colombia, Sudamérica, llevando nuestro programa El Ente Cívico con la edición, producción de Juan David Sánchez González, desde New Jersey, en Estados Unidos, y aquí en Boyacá, Colombia, Sudamérica, su merced, con Francisco Paco Sánchez Matamoros. Empezamos nuestro programa del día de hoy, pues con algunas noticias un poco trágicas, como es la muerte de los 6 soldados allí en el Caquetá, asesinados por el alias Boyaco, unos narcoterroristas guerrilleros de las disidencias de las FARC, que les hicieron una emboscada y llegaron obviamente más personajes, soldados heridos en ese combate, en esa emboscada. De todas maneras, para sus familias, como lo dijo el presidente de la República, el ministro de la Defensa, el comandante del Ejército, en fin, para su familia, unas condolencias muy sinceras de parte del pueblo colombiano, porque es que resulta que ellos están ahorita acabando con ese flagelo que es la coca, porque esa gente sigue cultivando, esa gente sigue produciendo, esa gente sigue sacando coca para Estados Unidos, para Europa y para otros países, realmente, y obviamente para el consumo interno, que es donde nos están dañando a la juventud, donde nos están dañando a la comunidad, al pueblo. Mire que en Boyacá está también tildado como que están sembrando cocaína aquí. La gente debe sinceramente decirle a las autoridades quienes están haciendo esos cultivos, porque sencillamente no debemos permitir. Nuestro departamento es un departamento agrícola, un departamento productor, un departamento con gente que le gusta trabajar, que le gusta sacar de su fruto de la tierra el producido, todo lo que conlleve para poder comprar y hacer un mercado y hacer todas estas ganancias que pueden tener los señores campesinos. Pero eso no se debe permitir, que de pronto en Boyacá existan cultivos. No lo debe hacer. Bien, por lo menos ahí en todos esos informes que han pasado, pues realmente este gobierno ha
lacerado fuertemente a esos narcoguerrilleros, a esos personajes, a esos tipos malos, mala gente, que realmente están haciendo mal a Colombia. Siguen trabajando. Esos no han bajado la guardia. Esos no le han parado bolas a la pandemia. Eso es que se han incautado en varias oportunidades marihuana, se han incautado pasando por este corredor, pasando droga, se han incautado afortunadamente por parte de la policía. Eso es lo que se necesita y se tiene que denunciar en dónde se están cultivando o qué es lo que están haciendo. Bien, estimados televidentes, hoy día 17, hoy es miércoles 17 de junio del año 2020, el año de la pandemia, y esto nos va a conllevar mucho más tiempo. Pero quiero leer la oración de Levántate con Dios, 60 días despertando a la vida espiritual, de la periodista, colega, amiga Claudia Lucía Pedraza, que es un coach espiritual, esposa, madre de un boyacense que regresó a su tierra a sembrar semillas de fe en los corazones boyacenses, y no solamente los boyacenses, sino a nivel mundial. Bien, esta es la oración del día de hoy 17. Dios, tú eres amor, gracias por amarme primero para que yo pudiera entender el significado de este maravilloso sentimiento que está por encima de todos los demás. Ayúdame a amar sinceramente a mi prójimo, porque si yo lo hago, tú permaneces en mí. Amén. Bien, mire, estimados televidentes, también grave cosa que se viene sucediendo a raíz de la pandemia y de este aislamiento en varias partes de nuestra querida Colombia, que son los feminicidios, que han muerto por lo menos en este fin de semana y en estos días han muerto más de 4 o 5 mujeres por cuenta de sus parejas, porque no saben tener tolerancia, porque no saben tener amor. Los hijos también van involucrados ahí. Grave situación que ocurre, y obviamente seguiremos nosotros en aislamiento, seguiremos nosotros en pico y cédula, aquí en Boyacá, en Colombia, en todas partes, y realmente la gente, como lo decía el día anterior, la gente ha querido es hacer rumbas, a ponerse de ruana, las normas y leyes, los decretos que saca el Estado, que saca los alcaldes o que lo ponen en práctica los alcaldes, de acuerdo, ellos se ajustan de acuerdo a cómo se vaya comportando la ciudad, para cómo se vaya comportando la población. Pero sucede que aquí, igual que en otras partes, también quieren hacer rumbas, quieren salir, quieren mamarle gallo, sobre todo a todas estas situaciones de las normas y leyes del tapabocas, del aislamiento, del distanciamiento, de las caretas, y cada día aprietan más las autoridades, pero es que sinceramente la situación es de uno mismo. Si uno no se cuida, realmente va a contaminar a la familia, va a contaminar a sus hijos, a su esposa, en fin, a las personas más allegadas, porque son con las que más trato hay. Entonces es un problema grave, y eso no es echarle la culpa de aquí a mañana a la alcaldesa, que la alcaldesa es la que tiene la culpa, o que el alcalde, o que el gobernador, o que el presidente. No, la culpa es de uno mismo por no saber valorar su vida. La culpa es de uno mismo por no tener el respeto a ese virus. Y ese virus cada día aparece más problemática, más casos en Boyacá, más casos en todo el mundo, y vuelve y repica por allá en Pekín, volvió otra vez a retomar algunos casos en China, entonces donde nació, donde salió ese virus. Y así sucede en todas las partes del mundo. Si no hay un cuidado, puede volver a recaer los países que antes tuvieron muchas muertes y muchos infectados y muchos viruciados.
Entonces hay que tener cuidado, sencilla y llanamente. Uno trata de tener cuidado. Cuando se siente enfermo, se sienta con los ataques, por ejemplo, así de gripa. Por ejemplo, y todas esas situaciones se sienta con la fiebre, con la diarrea, se sienta que con desgano, con que no puede respirar. Ahí es donde tiene que acudir al médico o por lo menos solicitar a su EPS que lo atienda. Esa es una problemática y sobre todo ahora los viejos, los expresidentes por allá alegando que van a poner una tutela, pues sálganse. Es problema, sálganse. Listos, si les coge la pandemia, pues ojalá que se lleve a esos viejos capruecos porque no sirvieron sino para imponer malas normas y leyes aquí en Colombia. Entonces, sencillamente, si algunos periodistas viejos, que no, que es que ellos quieren salir, pues salgan y si se infectan o alguna cuestión, porque es que resulta que uno es el más vulnerable, según la estadística que hace a nivel nacional todas las científicos, todos los epidemiólogos, toda esa gente. Entonces, sencillamente yo no sé por qué están ahora tanto a alegar, tanto decir que no, que los tienen resguardados. Pues ellos pueden salir, el que quiera puede salir, listos. El problema es, cae en desgracia y sí, que se lo lleva desde una, se lo lleva el virus desde una. Bien, mire, estimados televidentes, hoy tenemos un diálogo con Juan David Sánchez González, quien está en New Jersey. Él es nuestro editor, es nuestro productor del programa El Ente Cívico, siempre lo ha hecho desde allí. Y obviamente él está más al tanto de todo lo que viene sucediendo por toda esta situación de la muerte del negro allí que mataron ¿cómo se llama? George Floyd. George Floyd. Bienvenido, Juan David. De todas maneras, Juan David siempre ha estado pendiente y ha estado con el programa. Prácticamente pues no se deja ver porque está ahí. Hoy sí tenemos un diálogo. Antes habíamos tenido también otro diálogo y hablamos de cómo empezó la pandemia allí en los Estados Unidos y sobre todo estas muertes que han existido, donde hoy inclusive Brasil creo que ya va superando las muertes que tuvo los Estados Unidos. Pero bienvenido, Juan David, cuéntenos cómo está usted, cómo está esa temperatura ya, porque están en clima caliente, están en verano prácticamente. ¿Y qué nos puede comentar? Bienvenido a toda la comunidad y aquí a sus amigos, a mucha persona que lo estima usted aquí en la Perla Boyacá. Bienvenido, Juan David. Don Paco, ¿cómo está? ¿Cómo estás, papá? Un gusto, como siempre, hablar contigo y pues gracias por tenerme en tu programa, darle la oportunidad a cualquier persona de hablar del programa y eso es lo que yo recuerdo de cuando estábamos en Duitama, es darle la oportunidad a cualquier persona, ¿no? Uno no tiene que ser un profesional o un experto para hablar con la prensa, uno puede dar su opinión o sus ideas de algún tema. Entonces, gracias por tenerme en el programa. Pues sí, como tú decías, en estos momentos aquí en los Estados Unidos estamos viviendo pues una temporada muy complicada, lógicamente por el virus que estamos viviendo pues alrededor de todo el planeta y también por lo que tú comentabas, la muerte de George Floyd a manos del policía de Minneapolis. De esa forma que resalta el racismo que mucha gente pues siempre se han referido a ese racismo que se vive aquí en los Estados Unidos. Es una muestra de lo que es normal la vida de los afroamericanos en este país. Se conoce que siempre hay un perfil racial por parte de la policía en cuanto a las minorías y pues a la gente negra, en donde esos son los tipos de tratos que se le dan a comparación con la gente blanca. Entonces, pues sí, en estos momentos estamos viviendo los problemas del virus y también todas las protestas que están sucediendo en las diferentes ciudades y realmente es en todo lado. En pueblos pequeños también estamos teniendo las protestas. Aquí en el pueblo en el que yo vivo hubo protestas, afortunadamente protestas pacíficas, porque ya cuando las protestas no son pacíficas, pues pierden el sentido.
ahí es cuando ya la gente toma ventaja de esos momentos y simplemente quieren dañar la propiedad pública y la propiedad privada. Y eso no es el mensaje, ese no es el mensaje que la gente realmente que quiere cambiar algo en la sociedad, ese no es el mensaje que ellos quieren dar. Bien, de todas maneras, mira que vamos a comenzar por lo siguiente. ¿Cómo va los Estados Unidos, sobre todo usted donde está en New Jersey, que está cerca de Nueva York? ¿Cómo van esos casos del COVID? ¿Han bajado? ¿Ya han minorado, digamos, de toda esa elevación que hubo en un momento por las muertes y también porque colapsaron de pronto las clínicas o los hospitales allí o los centros de salud? ¿Cómo va esa situación? ¿Qué nos puede comentar, Juan David? Sí, hasta el momento ya habíamos tenido una temporada de baja total en la que siempre los expertos han hablado que el número principal es el número de admisiones al hospital por gente enferma. Ese es el número en el que ellos se basan, en el que ven que la frecuencia va a cambiar, va a disminuir. Ese número ha estado bajando, pero desde Memorial Day, que fue el último fin de semana de mayo, que es cuando se rememora pues, la vida de todos los soldados que perdieron la vida por los Estados Unidos, es un puente, es el primer puente. Desde el principio del año es el primer puente aquí en los Estados Unidos. Es un puente muy importante porque la gente normalmente, el clima, sobre todo en esta zona, ya empieza a calentar, la gente empieza a ir a las playas, la gente empieza a reunirse con sus familias. Entonces, varias ciudades, sobre todo las ciudades costeras, decidieron abrir sus playas para ese fin de semana, pero los gobernadores y entes territoriales estaban muy preocupados porque sabían que los números podían ir hacia arriba por realizar esa apertura de esas zonas. Entonces, al revisar la apertura, lo que se espera es que sean 15 días después, 15 a 20 días después de que sucede la apertura, que se empiezan a ver los números en incremento pues en cuanto a casos de COVID-19. Efectivamente, se vieron los incrementos y además el 31 de mayo fue el día en el que sucedió lo de la muerte de George Floyd. El 31 de mayo, ya después de ahí en adelante, empezaron todas las protestas. Ese fue el otro punto, que normalmente la gente no iba a tener máscaras o protección en las protestas, estaban muy cerca y habían disturbios. Mucha gente se enfermó. ¿Qué está sucediendo ahora? Lo que está sucediendo aquí en esta zona de New Jersey, en el estado de Nueva York, también en la ciudad de Nueva York, es que los números empezaron a ir otra vez hacia arriba, de admisiones. La gente se está volviendo a enfermar y lógicamente lo que dicen los expertos es por lo que sucedió en Memorial Day, apertura de playas y las protestas. Y además también, principalmente en la ciudad de Nueva York, se ve mucha gente que ha vuelto a salir porque ya lo que están haciendo aquí la apertura es por fases. Fase 1, fase 2, fase 3. En estos momentos ya están en fase 2 en Nueva York y estaban tratando de empezar a abrir los restaurantes para poder comer afuera, en las partes de afuera de los restaurantes. Se veía que gente ya estaba otra vez rumbeando, como digo en Colombia, ahí en la calle, bailando, abrazándose. Se veían videos como si ya fuera normal y el alcalde y el gobernador salieron a decir que eso no era lo que se quería porque o si no entonces tenemos que volver otra vez a cerrar todo el sistema y eso no es lo que queremos. Entonces, ahorita mismo los números están yendo hacia arriba, no tanto aquí, pero principalmente en el estado de Florida, en el estado de Texas y en Arizona. En esos tres estados, desde el principio se supo que los gobernadores no tomaron el riesgo del COVID-19 muy en serio. Entonces, ¿qué sucede? Ellos realmente decidieron hacerlo parecer que no era tan importante. La gente se lo tomó más bien ligero y resulta que ahora los números de allá están mucho más altos que los números de cualquier otra ciudad cuando las cosas estaban malas. Entonces ahí es lo que quieren decir es, bueno que lo hicimos acá, que el gobierno decidió cerrar el sistema y solo dejar a lo que era esencial, porque esas zonas que no lo hicieron, en los momentos podía que dijeran que no estaba sucediendo nada, pero ahora es cuando los números están yéndose muy rápido hacia arriba y los hospitales no van a dar abasto. Indudablemente que con las protestas por el Johnny, por el moreno, el negro, esas protestas realmente, como la gente salió sin tapabocas ni nada, estuvieron sudados juntos los unos a los otros, pues de todas maneras eso se va a repercutir
mínimo en lo que usted dice, en unos 15 o 20 días. Y ahí va a venir el problema de haber utilizado, digamos, esas protestas sin ninguna protección y sencillamente también en ese vandalismo que se llevó a cabo, ¿cierto? Claro, ese era un problema que ahí fue en donde todos los gobernantes llegaron a un punto entre la espada y la pared, porque se tiene el derecho de libre expresión y de protesta, que es un derecho democrático que tenemos en naciones democráticas, como en Colombia o aquí en Estados Unidos, en donde la gente puede protestar y se le puede decir a la gente, ustedes tienen que cumplir las reglas de distanciamiento social y de utilizar su máscara. Había gente que efectivamente estaba utilizando su máscara, haciendo todo lo de distanciamiento social, pero el problema es que cuando ya empiezan las trifulcas entre la gente, eso sale por la ventana. Los policías no la tienen, nadie lo tiene y nadie está pensando en eso porque hay una trifulca. Entonces ya empieza la guerra pequeña ahí. Entonces, ¿qué sucede? En muchas ocasiones se vio brutalidad policial. Por ejemplo, acá un problema muy grande que sucedió en la ciudad de Washington fue cuando el presidente decidió mandar a la policía a que dispersaran a todos los manifestantes que estaban en la vía desde la Casa Blanca hasta la iglesia para que él pudiera ir a la iglesia y tomarse unas fotos en la iglesia. ¿Qué sucede? Que los mismos entes de la milicia y del secretario de defensa, pues lógicamente los líderes, estuvieron en contra de esa decisión y es más, había uno de los líderes militares que fue con el presidente a caminar hacia esa iglesia. La semana pasada salió a pedir disculpas por haber hecho parte de eso, porque ese es una clara violación de lo que muestra la democracia de este país, que es, en el caso en el que la gente esté protestando pacíficamente, no hay que dispersarlos, porque las vías ya estaban bloqueadas, la policía estaba ahí y se les dio la orden de, porque el presidente decidió ir a hacer esa vuelta para ir hasta la iglesia, pues decidieron simplemente dispersarlos a todos con gases lacrimógenos, con balas de goma. ¿Qué sucede? Hasta la prensa, le estaban pegando a la prensa, a los camarógrafos, a las periodistas. Los policías no importaba quién estuviera enfrente, ellos estaban dándole a todo el mundo. Entonces fue una grande falla y hasta la misma milicia y las casas de la milicia y los entes, pues, lógicamente, de la ciudad salieron en contra de eso porque eso no es lo que se debe hacer. ¿Y qué genera eso? Pues genera más contacto entre las personas y pues eso al final va a generar pues más casos de COVID-19. Ahora, sí, lógicamente hay gente inescrupulosa que va a tomar ventaja de estas situaciones, de estas protestas y van a empezar a vandalizar edificios. Ellos quieren robar, quieren hacer todo esto y eso sucede. Y esa gente es la que se tiene que perseguir y se tiene que, pues lógicamente dependiendo el tipo de delito que hayan cometido, hacer el debido proceso, porque esa gente es la que la necesita. Pero la gente que está protestando pacíficamente es un derecho que uno tiene en una sociedad y no podemos volvernos autoritarios o dictatoriales en simplemente decir quítemelos de ahí, porque realmente es la zona pública. Sí, aquí en Colombia, Juan, sucedió, la alcaldesa de Bogotá dio permiso para unas manifestaciones como el alcalde de Medellín y sucede que se presentaron los vandalismos de siempre. Vea usted que en algunos reportes de Estados Unidos, y obviamente la izquierda es la que está metida ahí, inclusive decían que el mismo Maduro había enviado y habían capturado a un manifestante allá en los Estados Unidos y había documentado que sí, que a él le habían pagado para que hiciera una protesta y le habían pagado dólares y toda esa cuestión. No sé hasta qué punto tenga certeza, digamos, de que Venezuela se meta en estas actividades allá, en esas protestas que hubo, ¿no? Que todavía como que siguen. Pues el Departamento de Estado siempre averigua eso. Tú sabes, aquí existe el FBI, la CIA, el Servicio Secreto, todos ellos siempre van a averiguar eso, a ver si eso tiene algo de realidad. Lógicamente, para ser pues, verdaderos en este caso, cualquier persona puede salir a decir cualquier tipo de cosa. Ahora, el aspecto, yo he visto en mi recorrido aquí en los Estados Unidos y en toda la gente que yo he conocido,
he visto el aspecto que la gente tiene de la izquierda aquí es un aspecto muy diferente de la izquierda que uno ve en países suramericanos. Eh, si nosotros nos ponemos a pensar de la izquierda en Colombia, uno tiene que pensar que a cierto punto llegaron a alzarse en armas. Aquí en los Estados Unidos esa izquierda no es una izquierda que se llega a alzar en armas, es una izquierda mucho más ideológica, pero no tan extrema como la izquierda que vamos a ver en la antigua la Unión Soviética, en Cuba o en Corea del Norte. Aquí la izquierda es un socialismo no al 100% como digamos el que se alcanzó a vivir en Venezuela y que pues, lógicamente fracasó porque no sirve, porque es lo que la historia ha mostrado que no sirve. Comunismo y socialismo nunca va a servir para una sociedad, para que la sociedad progrese sanamente. Entonces, la gente tiene un aspecto de que la izquierda son comunistas aquí, les dicen los comunistas, les dicen los que se quieren tirar el país. Ahora, si nos ponemos a ver, el presidente Obama era de izquierda, porque el Partido Democrático es el partido que los de derecha referencian hacia el partido de izquierda, pero realmente si uno se pone a pensar desde un punto de vista, yo creo, colombiano, uno dice, bueno, parece más de centro, porque son de todas formas conservadores en ciertas cosas. Y así es más o menos lo que muestra. Uno de los candidatos más conocidos aquí en los Estados Unidos es un señor de pelo blanco, blanco, que es Bernie Sanders. Él es el más conocido porque con lo que dice y con toda su trayectoria política, él siempre se ha mantenido en su ideología. Ahora, se equivocaron cuando él decidió referirse a su democracia socialista, porque es que la palabra socialismo va a asustar a cualquiera, y en los Estados Unidos mucho más van a asustar a cualquier persona diciendo socialismo. Mucha gente que lo sigue, a mí me gusta mucho de sus ideologías, otras cosas que no comparto, pero mucha gente que lo sigue dice, él la embarró cuando dijo que era una democracia socialista. No debió haber utilizado la palabra socialista porque él no, al final, fin y al cabo, lo que él quiere es salud, lógicamente salud gratis para todos los americanos, educación gratis para todos los americanos, pero esa es una idea de una mejor sociedad, no solo socialista, porque uno va a ver países que no son socialistas y tienen ese tipo de educación gratuita, de salud gratuita. Ahora, es muy diferente porque los Estados Unidos son cerca de 340 millones de habitantes. Estamos hablando de países europeos que tienen 40, 50 millones de habitantes en donde el sistema puede funcionar. Entonces es diferente acá. Entonces ese aspecto de la izquierda que se tiene, sí, lo que están diciendo ahorita todos los de la derecha, que son los republicanos, es que los que están saliendo a marchar son de la izquierda, que son vándalos, lógicamente, porque pues tienen las pruebas, tienen videos de gente entrando a tiendas y robándose todo lo que aparece por ahí. Entonces esa es la idea de que los que están haciendo eso son los de la izquierda. Son contrastes, porque por esta situación del COVID-19, creo que fue en el estado de Michigan, que republicanos conservadores llegaron con armas al edificio municipal, con fusiles, todos llegaron, lo invadieron y dijeron que querían sacar a la gobernadora porque ellos querían reabrir el estado, querían que volvieran a la normalidad, que abrieran todas las tiendas, que abrieran las escuelas, porque ya ellos decían, nosotros no vivimos acá en un comunismo para que nos tengan encerrados a todos. Aún así, es la ciencia la que dice que tenemos que estar así para mejorar, para que no haya muertes. Pero esos republicanos llegaron alzados en armas. Entonces ahí es cuando la gente acá compara. ¿Cómo es que un montón de gente blanca llega alzados en armas con fusiles listos para disparar? La policía no hace nada, pero hay un negro caminando por la calle y lo cogen y lo matan y ni siquiera tenía un arma. Entonces ese es el contraste que muestran de cuál es el tratamiento que se le da a una persona blanca y a una persona negra en el país. Pues sí, realmente la historia de los Estados Unidos ha sido muy tenebrosa, digamos, en toda esa parte, en lo que tiene que ver desde inclusive más atrás de Martin Luther King y más atrás de un presidente que tenía pinta de negro, no recuerdo cómo es que se llama ese presidente. ¿Cuál? Pues Barack Obama, ese fue el primer presidente. No, más atrás. Mucho más atrás. Presidente Lincoln. Lincoln no era moreno. Pues Lincoln fue el abolicionista. Lincoln fue el que pasó, pues gracias a Lincoln fue que sucedió, después de él se estableció la abolición de la esclavitud. Ese es el otro punto de quiebre de la historia de los Estados Unidos. Como yo te comentaba antes, si uno se pone a ver aquí en los Estados Unidos, lo que se conoce es que cualquier negro que haya llegado a zonas americanas
llegó como esclavo. Gracias a Cristóbal Colón, gracias a todos los colonizadores, los españoles, los ingleses, los holandeses. Cualquier negro que llegó a esta zona llegó como esclavo. Todos los afrocolombianos tienen esa descendencia de esclavitud. Eso ya todos lo sabemos. Ahora, hay que tener en cuenta eso. Después, cuando llegó la época de la abolición, que el sur se separó del norte aquí en los Estados Unidos, los confederados empezaron a pelear contra la Unión. Ahí fue cuando, lógicamente, empezó toda la guerra y lo que sabemos es que la Unión ganó, porque los Estados Unidos se basan en la Unión. Las 13 colonias, después ganaron contra estas colonias rebeldes, que es la bandera confederada, en la cual se tiene mucho problema aquí por esa bandera también. Entonces, sucedió la abolición, ya los negros eran libres en este país, ya eran iguales que los blancos, pero no eran iguales que los blancos. La ley lo que mostraba, y lógicamente a Lincoln lo asesinaron, pero que Lincoln hubiera tenido una oportunidad, hubiese hecho muchas cosas muy buenas por el país, pero pues a él lo asesinaron. Ya después de esa abolición, ya después de que los negros eran libres, lo que sucedió en la sociedad americana, en la sociedad de los Estados Unidos, es que desde el sistema se empezó a generar este sistema en el que ellos eran inferiores. Entonces, ya empezamos con los trabajos. No todos los trabajos eran para gente negra, ¿no? Los trabajos si uno pensaba que era un abogado, un doctor, era gente blanca. Los negros no tenían ni siquiera una oportunidad de acercarse a esa carrera. Para ellos los negros no sabían leer, eran inferiores todavía, había racismo, se les trataba derogatoriamente, se les decía con la palabra que se conoce acá, pues que en español significa negro. Se les trataba así, siempre eran menos. Ya después empezó hacia el año 1964, creo que fue el Acta de Derechos Civiles, déjame ver acá, que esa fue el acta gracias al doctor Martin Luther King en 1964. Pero desde antes ya se empezó a ver el cambio en el que la gente empezó a despertar y empezó a decir, y hasta los mismos blancos empezaron a decir, eso no es justo que nosotros tratemos a esta gente solo por el color de la piel, los tratemos diferentes, como si fueran diferentes. La época de la segregación, habían baños para mujeres, para hombres y para negros. Habían restaurantes que eran solo para negros, habían buses que eran solo para negros. Entonces ya es cuando la gente empezó a rebelarse, cuando un negro, creo que fue en la ciudad de Nueva York, decidió subirse a un bus de blancos y lo lincharon y lo mataron por subirse a un bus de blancos. En donde una mujer que es muy conocida aquí en los Estados Unidos, ahora no recuerdo el nombre, pero ella decidió subirse a un taxi que era solo para mujeres blancas. Ella dijo que no lo quería hacer así. Rosa Parks, esa fue Rosa Parks que decidió subirse al carro y dijo que ella era igual a todos, que la tenían que atender. Entonces, ¿qué pasó? Ella llevó su caso a la Corte Suprema y ahí fue en donde empezaron a haber cambios, porque también la gente negra empezó a educarse y ellos empezaron a tener una imagen en la que se podían defender. Entonces, la segregación seguía y ahí fue cuando ya muy, muy reconocido Martin Luther King, gracias a él, creo que fue el presidente Johnson, porque Kennedy pues lo asesinaron en el 69, pero el vicepresidente de Kennedy era Johnson. Entonces él fue el que quedó como presidente y fue el que firmó el acta de los derechos civiles, en donde se le daba derechos a la gente de color como a cualquier otra persona blanca. Ese fue el cambio, el grande cambio, pero igual los problemas siguieron. Los problemas del 64, hasta este momento yo, teniendo mi oportunidad aquí en los Estados Unidos, he visto de primera mano cómo es ese racismo, y es un racismo que ya es un racismo normalizado. Como yo te comentaba, cuando yo estaba en Colombia, lógicamente yo estando en Duitama, nosotros no teníamos contacto con gente negra, no hay un porcentaje alto de gente negra en Duitama. Yo no recuerdo, yo creo que tenía un amigo negro en el equipo de fútbol, teníamos un amigo negro, y eso, que él era una persona negra que era más bien de papá que era negro y la mamá era de pronto un poquito más blanca, pero era una persona criada con nosotros y nosotros apenas, a veces hacíamos bromas con él o también en los colegios hacíamos chistes racistas y nosotros nos reíamos y ya. Entonces es la cuestión que yo me doy cuenta ahora pensando hacia atrás y digo, pues eso está muy mal, porque falta es educación para todos los muchachos que aprendan cuál es la historia de las razas y que aprendan a respetar a todas las razas. Porque aquí en este país es donde yo me puedo, en muchas de las personas con las que trabajo, gente ya de 70, de 75 años, 80 años,
esta gente blanca tiene ese racismo normalizado. Digamos que ellos no son ofensivos, pero simplemente tienen ciertas cosas, como por ejemplo con una señora que hablaba que me decía una canción que tiene una connotación racista, era una canción de niños que todo el mundo cantaba y era algo normal. Ella me decía, era algo normal en mi época, yo no sé por qué es tan malo ahora. Yo me pongo a pensar, claro que es malo porque pues, es denigrante contra la raza negra. Entonces, esa generación existe y también hay mucha gente joven en este país que decide ser racista. Eh, entonces, es una situación que está ahí por ver esa cuestión de color diferente. Entonces, ahí es cuando ya, más bien hacia los 80s, 90s, lo que empezó a suceder acá con la historia fue que la industria empezó a crear, digamos, complejos de apartamentos. Entonces, digamos, aquí estamos en la ciudad, digamos que estamos en la ciudad de Oitama, estamos en el centro, digamos que en el centro están toda la gente adinerada, pues entonces tienen los mejores apartamentos y empezaron a comprar las propiedades hacia un barrio que era de menos recursos. Entonces ellos empezaron a comprar las propiedades. ¿Qué pasa? Casi expropiando a la gente, los estaban sacando. ¿Por qué? Porque empezaban a subir los precios del agua, los precios de la luz, los precios de los impuestos. Entonces esta gente, y sobre todo la gente negra, no tenía cómo pagar, tenían que vender y se tenían que ir hacia donde pudieran. El sistema estaba diseñado para que en esas zonas adineradas solo los blancos pudieran acceder a esas zonas y las zonas que tenían la peor inversión por parte del gobierno eran donde estaban todos los negros y minorías, hispanos, asiáticos, los irlandeses, los italianos, siempre las minorías, pero esa es la diferencia, que hispanos, irlandeses, asiáticos y toda la gente que más bien tenga una tez blanca se puede más bien inmiscuir un poquito más con los blancos, pero los negros no tienen luz, no tienen opción porque es un color y es evidente ante los ojos. Entonces, ¿qué pasó? Esas zonas empezaron a convertirse en zonas en donde había solo gente pobre, gente que no tenía educación. ¿Y qué empezó a suceder? Esa gente trataba de acudir a la educación, no había inversión por parte del gobierno, esa gente acudía a las drogas, acudía a robos. Entonces, ¿qué sucede? Se tiene esa idea de que, oh, no, los negros, hay mucha gente acá que yo conocí, muchos hispanos, que dicen, no, los negros eso es lo peor, esa gente no tiene educación, esa gente es lo peor. Pero la gente no analiza el por qué. Si el sistema se ha encargado en ponerlos abajo y más abajo y más abajo, ¿cómo uno va a pensar que los frutos de esa generación va a salir en algún momento, van a salir de algo bueno? Y salen buenos de todas formas ante todas las adversidades, pero la mayoría va a ser mala, porque están siempre en este sistema en el que es drogas o pistolas o los dichos de que un negro muere a los 21 o si no va a tener una mala vida y que se conoce acá. Entonces eso es lo que sucede, el sistema se encarga de hacer eso. Mucho cambio se ha visto en donde ya se ve más inversión, pero de todas formas aquí mismo en New Jersey, en la ciudad de Patterson, es muy conocida porque hay zonas que la policía ni siquiera, la policía decide no acceder porque son zonas muy pesadas, altamente altos números de afroamericanos en esas zonas, nadie decide entrar porque son muy peligrosos. Pero esa es la cuestión. El sistema que se ha creado es un sistema que los ha puesto siempre en la base de la pirámide. Eso es lo que yo he leído. Lógicamente hay mucha gente que puede refutar esta idea, pero lo que yo he leído, y si uno se pone a pensar cómo es el sistema, es realmente que la gente negra ha tenido 400 años de desventaja en cuanto a los blancos, porque los blancos llegaron libres a este país, los negros no. Y 400 años se van a ver en cierto punto en el que uno va a decir qué porcentaje de gente negra se gradúa de la universidad, qué porcentaje de gente negra se gradúa del colegio, qué porcentaje de gente negra muere antes de los 25 años, y se van a ver esos números por la desigualdad. Y no solo aquí en los Estados Unidos, eso se ve en cualquier parte del mundo, y siempre ha existido esta connotación contra la gente de color, que son malos, que son perezosos, siempre uno va a encontrar algo. Pero la gente que es más que tiene una mentalidad más abierta va a ver y va a decir, no, nosotros todos somos iguales y tenemos que salir para adelante, y los que tengan y necesiten ayuda en el sistema, hay que ayudarlos, pero hay que tener cuidado con esas ayudas, que eso es lo que mucha gente del lado conservador le refuta al presidente Obama, que él dio mucha ayuda abierta. Tenía la fama de que los dominicanos y los puertorriqueños llegaban a este país, tenían 5, 6, 7 hijos, por cada hijo recibían más dinero, se dedicaron a hacer eso. Ahí es cuando no tiene control la ayuda.
que es una idea casi socialista dar ayuda, y no, hasta en el mismo conservador y el capitalista se le puede ayudar a la gente que necesita, pero a la gente que realmente necesita, no a la gente que toma ventaja del sistema. Entonces, lógicamente, viendo cómo son que las ayudas que se le dan a las diferentes poblaciones en un país, qué tipo de ayuda se le da a la gente que realmente necesita, a la inversión en zonas que no tienen inversión, es en donde hay que dar inversión para que esa gente salga, se eduque, porque a la hora de la verdad, de lo que yo me doy cuenta es que lo más importante es la educación, porque cuando la gente se educa, pues sale adelante y siempre sale con la idea de que hay que mejorar toda la sociedad. Bien, muy bien por toda esta nota que acaba de hacer. De todas maneras, hay que rescatar que mucho negro, mucho personal que ha vivido allí ha sacado, digamos, buen dividendo, son buenos artistas, buenos compositores, buenos músicos, buenos y de otras carreras. Ellos han aprovechado, los que han podido y los que han querido salir adelante han sacado, digamos, un buen modus vivendi allá en los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, claro, se tienen, sobre todo en el área de música, en el área de arte, claro, se han visto muchos y también se ven magnates, hay magnates, yo estaba leyendo la historia de este señor, un magnate afroamericano que él se dedica cada año lo que se llama un commencement speech, que es cuando ya se van a graduar los estudiantes, un conversatorio con una persona conocida. Él se va a ciertas universidades que son solo de estudiantes negros y él dona, una vez les dio una sorpresa, creo que fue al principio de este año, les dio una sorpresa que les pagó a todos en la universidad, les pagó su carrera. Estamos hablando de carreras que cuestan $500,000, $600,000, y él dijo, ya todas sus carreras están pagas. Ustedes pueden salir y no preocuparse, porque eso es otro problema aquí en los Estados Unidos, es la deuda, después de estudiar, la deuda con la que salen los estudiantes. Son deudas $500,000, $400,000, $300,000. Entonces salen, empiezan a trabajar, tienen que empezar a pagar esa deuda. Si se meten en una casa, tienen que empezar a pagar la deuda de una casa y pues no hay avance. Entonces, sí, como tú dices, se ve gente que ha salido adelante ante todas las adversidades y pues esta gente, hay gente que ha luchado mucho, hay gente muy, muy educada en cuanto a los afroamericanos, también de los hispanos, asiáticos, de todas las minorías se ve gente que sale adelante, pero siempre hay una cuestión de racismo y si nos ponemos a ver el punto de la brutalidad policial ahí es cuando cambia un poquito porque se conoce desde los riots que sucedieron en Los Ángeles en los años 80, en donde se salió ese video muy conocido, que eran como 5 o 6 policías dándole duro a un negro y lo mataron, lo volvieron nada. Y desde ese punto ahí fue cuando quemaron la ciudad de Los Ángeles, que fueron, no recuerdo cuántos días fueron los disturbios de Los Ángeles, pero mucha gente murió por estos disturbios y después los disturbios se pasaron a otras ciudades, en donde mucha gente dice, siempre para que cambie algo en la sociedad se tiene que derramar sangre. Y si nos ponemos a ver la historia, esa es la realidad de la historia. Que yo no creo que debería ser así, no se tiene que llegar a ese punto de derramar sangre, pero lo que dice la gente es, bueno, pues es que si nos ponemos solo a conversar no va a haber cambio, porque seguimos conversando y no hay nada de cambio. Y eso es lo que la gente, lógicamente no el 100%, porque hay gente que está en contra, así sean negros que están en contra de las protestas, pero la mayoría de la gente está en contra de ese perfil de la policía en donde, bueno, si es negro, tenemos que pararlo. En donde siempre se conoce que si una persona es negra, es normal que si tiene 40 años la hayan parado por ahí 10, 15 veces la policía y una persona blanca en cambio 1 o 2 veces. En donde se ve que, porque es negro, entonces debe haber algo ahí, deben haber drogas, deben haber armas. Que en muchas ocasiones lo hay, pero no es la manera correcta de llevar a cabo el trabajo de policía. El policía tiene que ser neutro cuando hacen las cosas. Entonces ahí ya sale con los problemas en la muerte de George Floyd, del policía arrodillándose en el cuello. De todas las partes que se puede arrodillar, pues en el cuello no se debe arrodillar. A veces se ven que por control el policía se va a arrodillar por 20, 30 segundos, pero él duró casi 9 minutos ahí arrodillado. Entonces ahí es en donde se ve el problema de la policía, es el tipo de entrenamiento que la policía tiene, un entrenamiento pues que tienen que cambiar, la cuestión del perfil que siempre se le ha tenido ante los afroamericanos, que también la gente quiere cambiar, y otras minorías.
en donde ellos ven y deciden cambiar. Siempre han salido estos videos en donde muestran cómo es la interacción entre un policía con una persona blanca y cómo es la interacción entre un policía y una persona negra o otra persona de otra raza. Entonces es un cambio que se tiene que hacer desde un cambio estructural de la policía. Muchos expertos han dicho acá, eso es lo que necesitan, un cambio de la estructura de la policía, de cómo ellos entrenan, de cómo ellos trabajan para calmar las cosas. Porque lo que decía un video que estaba viendo, la mayoría de los cuerpos de policía aquí van a dar este nivel de violencia. Y si a ellos les dan este nivel de violencia, pues entonces ellos van a dar un poquito más de violencia hasta que llegue la muerte. Entonces muchos expertos dicen, no, tenemos que llegar al punto en el que la policía es la que se encarga de calmar la situación para que no hayan muertes, donde ellos tienen que entrenar diferentes tipos de artes marciales, porque en muchas ocasiones se ven es que ellos no saben controlar a un sospechoso. Como estaba viendo, yo sigo a unos policías del estado de Texas que tienen una escuela de Jiu-Jitsu y son todos policías. Se encargan de enseñarle Jiu-Jitsu a los demás policías. Ahora, lo que pasa es que aquí cada pueblito, por más pequeño que sea, tiene su propio departamento de policía. Entonces es muchísima policía que son diferentes todos, no son la misma estructura. De pronto va al mismo condado, pero cada uno tiene sus propias leyes. Entonces, ¿qué sucede? Este es policía y también artista de Jiu-Jitsu, mostraba cómo es, y allá en Texas les enseñan a todos cómo es que se debe manejar en ciertas situaciones, desde estando de pie, estando en el piso, si le quitan el arma, todo lo que sea, cómo se tiene que manejar para desarmar a esa persona. Y eso es lo que ellos, desde su punto de vista, dicen, eso es lo que tenemos que cambiar, que los policías, él decía, resulta que los policías mandatorio tienen 4 horas de entrenamiento físico en cuanto a cómo manipular personas o cómo manejar una situación, 4 horas al año. Ellos hacen un entrenamiento de 4 horas al año de cómo manipular a las personas. 4 horas. Entonces él decía, 4 horas no es nada. Pero, así sean solo 4 horas, si me dan esas 4 horas y podemos enseñarles Jiu-Jitsu y la forma correcta, esas 4 horas van a ser oro. Pero en estos momentos esas 4 horas les enseñan unas cosas o de pronto ellos cumplen 1 hora y después 1 hora y después 1 hora y no están aprendiendo nada. Entonces es lo que mucha gente está invirtiendo, muchos políticos están invirtiendo en ciertas zonas de los países, en departamentos de policía, porque lógicamente más bien hacia el sur es donde se ven esos departamentos de policía que tienen más racismo, digamos. En las ciudades más grandes es menos, pero igual, en las ciudades aquí en Nueva York varios videos se han visto en donde los atacan y les pegan los policías. Y esa es la otra situación. Que un policía lo haga no quiere decir que toda la policía sea así. Yo conozco varios policías que son gente muy buena gente. Ellos tienen sus familias, ellos tienen ese amor por la patria, por los Estados Unidos, y desde siempre quisieron ser policías para proteger a la gente y no ven color. En cambio hay otros que no son así. Pero como yo te decía, eso es en cualquier tipo de área sí, en cualquier tipo de área en la sociedad, las cosas son así. Uno va a encontrar gente buena y gente mala, gente mala. Yo creo que en la mayoría, pues la gente siempre va a ser buena en todas las instancias de la sociedad. Claro, eso siempre se lleva a cabo. Hay más buenos que malos. Toda esta actividad y sobre todo en lo que tiene que ver la policía. La policía es ser muy humana en muchos aspectos, pero obviamente tiene que cumplir las normas, las leyes y para lo que juramentó la bandera, ¿no? Defender las instituciones, defender su patria, defender la sociedad, que es lo principal en la policía, ¿no? Claro, de todas maneras, ¿qué me iba a decir algo? no, como tú decías, es verdad, ya es muy difícil cuando uno como policía, la orden como policía es que lo mandan a las calles, mantenga su posición y la gente llega a gritarle a la policía, ¿usted qué hace? Está en contra de su propio pueblo. Mejor dicho, es un ejemplo que uno trabaje en un supermercado y lleguen a decirle a alguien, ¿por qué no me da esa comida gratis? Usted está en contra de su pueblo. Es que ese es mi trabajo, hombre. Yo estoy acá vendiéndole la comida, usted la tiene que comprar y ese es el negocio. En el caso del policía, el trabajo de él es quedarse ahí parado. Él puede que tenga los mismos pensamientos de la persona que está enfrente de él, que esté en contra del racismo, pero ese es su trabajo. Y tiene que mantenerse con su trabajo porque, digamos, la gente que no tiene hijos, pero la gente que tiene hijos, que tiene casa, que tiene carro, que tiene responsabilidades, ellos tienen que seguir aportando a su familia. Y resulta que si el policía dice, no, sí, pasen, pues ya eso es un quebranto de sus reglas y lo sacan de la policía.
Entonces ahí también cuando están diciendo los policías también, entonces ya no saben cómo responder en muchas ocasiones a ciertos casos, porque si hacen algo, los echan. Si no hacen algo, los echan. Entonces de cualquier forma les va a salir algo mal. Entonces sí, hay que entender eso. El policía está ahí, en su mayoría está ahí para proteger a la ciudadanía y ese es el trabajo que ellos tienen. Lógicamente van a haber manzanas podridas y eso lo hay, pero la gente, esa es la otra cuestión, la gente no está informada de los estamentos jurídicos que uno tiene para ir en contra de alguien que cometa una falla. Uno tiene, como ciudadano, uno tiene muchos derechos y la gente no conoce sus derechos en este país, en Colombia, en cualquier parte del mundo, la gente es ignorante y entonces digamos que les hicieron algo malo y ellos dicen, no, la policía es lo peor y ya lo dejan así. Uno tiene sus estamentos y tiene que hacer la lucha, porque así es como se ven los cambios, como hablaba de Joy Rosa Parks, que ella lo llevó a la corte y ganó en la corte. Uno tiene que dar, y ella tenía todo en contra de suyo, porque la corte eran todos blancos, todo el mundo era blanco, y ella era la única negra, y ganó de todas formas el caso. Uno tiene que luchar más bien con la boca, más bien que con los puños. Claro, con argumentos, y para eso están las normas y leyes. De todas maneras, hay una cosa que realmente, digamos que sí, el presidente Barack Obama amplió los subsidios, les dio todos los subsidios, abrió unas esclusas que estaban un poco cerradas en los gobiernos anteriores, pero vea usted que llegó Trump y les bajó a todos esos alivios que tenían algunos estadounidenses, ¿no? Efectivamente, sí, él decidió, eh, digamos, bajar todos estas ayudas extras, pero él sobre todo se centró fue en las minorías o en la gente que no tiene el estatus directo de ciudadano en los Estados Unidos. También se le tienen muchos puntos en contra de todo lo que es el cambio climático y todo lo que es las instituciones que están a cargo de cuidar el clima. Les bajó el dinero que tienen, quitó reglas para que ya la gente pueda explotar más, para que puedan hacer fracking. Entonces, él bajó eso, entre otras cosas, bajó otras cosas. Digamos que sus seguidores, o hay mucha gente que yo conozco que es republicana y nunca votarían por demócratas, pero no son realmente seguidores de Trump porque saben que pues el hombre ha dividido mucho. Entonces ellos más bien dicen, bueno, nosotros no somos seguidores, pero yo prefiero que sea él y un demócrata, y además lo que ellos dicen es que la economía ha estado yendo para arriba. Y efectivamente la economía ha estado yendo para arriba. Ahora, el argumento de los demócratas o de los seguidores de Obama puede ser, bueno, pero es que la economía Obama la cogió en un punto de quiebre terrible, que fue en el gran quiebre de la economía del 2008. Él lo cogió mal el país, estaba al borde pues, de la depresión y lo cogió y empezó a reestructurar la economía, y lo que muestra siempre la economía a lo largo de la historia es que la economía sube, baja, sube más, vuelve a bajar y sube aún más. Eso es lo que muestra la economía. Siempre hay un punto de quiebre. Por ejemplo, ahorita el coronavirus va a ser el punto de quiebre y ya se supone que la economía vuelve a subir otra vez. La gente tiene ese argumento. Tiene otro argumento en cuanto, digamos, a seguridad, a lo del muro, que Trump quiere hacer el muro con México, que realmente hasta el momento no se ve mucho progreso con el muro, pero esa es la otra cuestión, y el sentimiento de que la gente de otros países está llegando a los Estados Unidos y están cogiendo los trabajos de toda la gente de acá, y por eso es que la gente de acá no tiene trabajos. Pero ahí es cuando salen, hasta los mismos comediantes salen con los chistes que dicen, bueno, pero ¿usted en dónde ve una fila de americanos blancos para trabajar cortando pasto o para trabajar preparando hamburguesas? Ellos no están haciendo la fila para eso, o construcción. Los que hacen el trabajo son los mexicanos, los hispanos, son todos los inmigrantes los que hacen esos trabajos duros. No es que, entonces mucha gente dice, no es que les estén quitando los trabajos, es que ustedes no hacen esos trabajos. Los trabajos duros los hacen otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque pagan muy mal. Además, si son ilegales, pues les pagan aún peor. Y pues si uno se pone a pensar en una persona como ilegal, necesita la plata y coge lo que sea. Entonces, esa es la otra cuestión, que también Trump lo que decía en sus campañas es que él iba a traer otra vez de nuevo todos los trabajos de China, iba a traer todas las empresas de China. Algo que es muy difícil de hacer porque China está muy bien, en muy buen estándar, y el sistema que ellos tienen es un sistema muy sólido para poder luchar contra ellos. Que trajo varios, por ejemplo, hay una historia de, él trajo una fábrica
no recuerdo, creo que era componentes de carros que la trajo de China. Resulta que la fábrica un año después la tuvieron que cerrar porque no pudieron. La lucha contra un producto de China que es mucho más barato, porque la mano de obra aquí en los Estados Unidos va a ser mucho más cara, pero la hora en China cuesta, creo que alcanza a ser $1 por hora, y acá el mínimo, por lo menos en este estado el mínimo, son $10 por hora. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Entonces ya es cuando dicen, bueno, Trump le va a poner tarifas a la China, para que China ya no pueda hacer ciertas cosas, para que ellos no puedan acceder a ciertos insumos. Y se han visto tarifas, pero se vuelven a quitar las tarifas, se vuelven a poner, se vuelven a quitar. Entonces es el punto en el que siempre va a haber ese tipo pues, de gente que va a mostrar y va a decir la economía. La economía es lo que Trump está arreglando y la economía es lo que está subiendo. Hay muchos puntos de vista siempre. Y uno puede decir que sí, realmente al César lo que es del César. Si el presidente que está en estos momentos la economía está bien, bueno, pues hay que decir que está bien. Esa misma gente de pronto se quejaba de la economía cuando estaba Obama, pero la economía cuando estaba él estaba muy mal porque cogió el país en recesión, pero empezó a subir otra vez. Eh, es un trabajo muy dividido en estos momentos aquí en los Estados Unidos, muy dividido, pero la gente del común, no esa gente que sale en televisión normalmente que es tan extremista, de pronto un poquito ignorante. La gente del común puede entablar una conversación y pueden ser amigables y pueden decir, bueno, tenemos que salir adelante. La gente del común uno ve que yo conozco gente que es seguidora de Trump, hay otros que son extremos seguidores, pero uno puede tener una conversación y hacerlo todo de una forma, pues, de paz. Hay que siempre pensar en la paz a la hora de entablar conversaciones y hacerlo todo por el bien de todos. Bien, Juan David, muy bien por todas esas explicaciones. Me alegra que usted haya estudiado bastante allá y todo el sistema. Ya lleva viviendo 6 años ahí en Estados Unidos ahí. Me alegra que le esté yendo bien, igual a su mamá, en fin, a todos los que su novia que está ahí también con ustedes constantemente y además están trabajando en una empresa que es esencial, como es en la clínica fisioterapeuta que está usted elaborando. Me parece muy bien y lo felicito, digamos, por esas respuestas y ese comentario que está haciendo. De todas maneras, ¿usted cómo ve, digamos, ya que nos adentramos también en hablar de esa campaña política que ahorita nuevamente tienen que volver a retomar por parte de los republicanos y los demócratas? ¿Qué nos puede comentar? Pues sí, en este momento ya se tiene el candidato estándar de los demócratas, que es Joe Biden. Él fue el vicepresidente del presidente Obama en el segundo mandato de él. Fue el vicepresidente. No recuerdo si en el primer mandato también, pero él fue el vicepresidente. Antes de ser vicepresidente, creo que él fue senador. Él es veterano de guerra, también muy conocido. Ha tenido problemas él, creo que fue el año pasado sobre todo que salieron los problemas en los que él se comportaba un poco extraño con mujeres y sobre todo niñas más jóvenes, se comportaba un poco extraño con ellas, cuando estaba con ellas como que las abrazaba mucho, como que se les acercaba, y varias niñas salieron a decir que se sentían pues incómodas en la Muy presencia de él. cariñoso el tipo, muy cariñoso. Muy cariñoso y a veces de todas formas muy raro, a veces él se quedaba y les como que le solía el pelo y hacía cosas así en cámara, entonces la gente decía, ¿qué está haciendo? Por ahí hay una historia que yo leí del servicio secreto, los agentes del servicio secreto de él, sucedió, creo que estaban en una fiesta, ellos normalmente tienen como una reunión, los agentes del servicio secreto con el vicepresidente o el presidente, donde invitan a las familias y todo, y el hombre Joe Biden como que estaba un poquito pasado de tragos, y como que abrazó a la esposa de uno de los del servicio secreto y estaba tratando de bajarle la mano hacia los glúteos de la señora. Y se dieron cuenta, entonces el de servicio secreto le quería pegar, le quería hacer de todo, pero entre los otros amigos le dijeron, contrólese, que usted llega a hacer eso y se mete en el peor lío de su vida. Lo sacaron, se calmaron, después Joe Biden se enteró de eso y lo sacaron de su posición de servicio secreto, pues él sigue en el servicio secreto, pero no con Joe Biden. Entonces en esa situación decía, el hombre se iba a pasar con mi mujer. ¿Qué hace uno si se le va a pasar con la mujer? Pues no importa si sea el vicepresidente, uno le mete la mano, decía él. Entonces, varias cosas que han salido, y ya es cuando llegan al punto de los demócratas, que la mayoría de los demócratas, yo creo, pues no la mayoría, pero la gente que se sentía, sobre todo la gente más joven que se sentía referenciada con Bernie Sanders,
pero los demócratas del sistema no quieren que una persona que no les va a hacer caso a los demócratas esté allá arriba, quieren a alguien que puedan controlar. O sea, entran a Joe Biden, que lo pueden controlar, que es un poquito más conservador. Ahora, el problema es que el hombre ha mostrado que cuando él sale a hablar, a hacer conversaciones con las personas, él como que se frena mucho cuando está hablando, como que es un poco lento, como que está hablando de un tema y termina hablando de otro tema. Entonces la gente está diciendo, ¿qué va a pasar cuando ese hombre salga con Trump? Que Trump se lo va a comer en el escenario, porque Trump sí que sabe hablar muy bien, sabe ofender muy bien, él se lo lleva completo y allá pierde Biden, es lo que están diciendo que ahí es cuando va a perder. Entonces, pues mucha gente dividida, pero yo creo que el sentimiento de los demócratas es tenemos que sacar a Trump de la presidencia, tenemos que votar por el que sea. Y a la hora, la verdad, eso no es bueno, porque si uno dice que va a votar por el que sea, pues se va a arrepentir en el futuro, porque uno votó por el que sea. Ya digamos lo que los demócratas están esperando es, digamos, que elijan a Biden, ya después de los 4 años que saquen a otro candidato demócrata, que habían varios jóvenes que gustaban, pero que no tienen el conocimiento o no tienen el dinero. Entonces ya se sabe, yo creo que ya dentro de poco lo van a confirmar a Joe Biden para que sea el directo de los demócratas. Queda, lógicamente, Trump, que es el presidente. Y ya ahorita empiezan, ya Trump está supuesto, creo que ese fin de semana está supuesto a tener una conferencia de las que él tiene, ahora me olvidó la palabra, una campaña en Tulsa, es Tulsa en Oklahoma, en donde estaban diciendo que la gente, a los que van a asistir a esta campaña, los hicieron firmar un papel que decía que si se enfermaban del COVID-19, del COVID-19, no podían demandar a la campaña presidencial. Que si ellos se enferman es cuestión de ellos. Estaban diciendo, mire, le están diciendo, pero los de Trump dicen, no nos importa, nosotros vamos, no nos importa. Porque eso es lo que uno ve, varias gente que ha estado, ha hecho los reportajes, la gente del núcleo que lo siguen a él, lo siguen como si fuera un dios. Como si fuera un dios, no les importa nada. Y hay unos videos que uno dice, esta gente, ¿en qué mundo vive? El tipo de cosas que dicen, es increíble, uno se pone a ver y dice, es increíble, ese es un límite, pero se ven, ahí están. Y siempre hay gustos para todos los gustos, pero están allá supuestos a hacer eso y hasta los gobernantes locales de Oklahoma están diciendo, se están oponiendo a esa campaña, pero él ya dijo que lo va a hacer, entonces ya empiezan las campañas y la votación ya es en noviembre, ya es cuando se vota por el nuevo presidente. Claro, sí. De todas maneras, mire que en todos los países hay sus, digamos, líderes. En este caso, por ejemplo, en el caso de Colombia con el expresidente Uribe y el senador, y también referente a la izquierda con Petro. Entonces todo el mundo se pone en esa situación como de desacreditar a cada gobernante, a cada personaje, desacreditarlo horriblemente, y uno se queda extasiado, mejor dicho, dice, pero ¿cómo es esta situación? ¿Cómo es que sucede? Porque, por ejemplo, en el caso, yo soy simpatizante de Uribe y escribo las cosas de Uribe y una vez me están tratando malamente. No, eso no es una situación, sino son simpatías que uno tiene por el gobernante. Pero hay gente que es muy extremados en ese aspecto, ¿no? Claro, eso se encuentra en todos los lados, se encuentra aquí en los demócratas que son extremos, que utilizan tipos de palabras soeces a la hora de referirse de los republicanos, y unos republicanos también que son extremos. En cambio hay la gente que es más sensata y más bien decide tener una conversación de algún tema y deciden tener una conversación. Ese es el otro problema. Aquí los medios de comunicación en los Estados Unidos es un problema grande porque los medios de la comunicación son o derecha o izquierda y no hay nada en el centro. Entonces CNN, por ejemplo, es de izquierda. Esos son los considerados la pura izquierda. La izquierda número 1 de los Estados Unidos es CNN. Y Fox News es la derecha completa. Es la extrema derecha, extrema izquierda. Entonces, uno ve unas cosas que dicen en CNN a veces, unas cosas que no tienen sentido. Otras cosas que dicen en Fox que no tienen nada de sentido, que uno dice qué tipo de prensa es esta, donde a veces se inventan noticias o hacen sensacionalismo por ciertas cosas. Los de Fox siempre están apoyando al presidente, siempre muestran los ejemplos de
de lo que hacía Obama, parecido a Trump. ¿Qué hacían los de Fox? Decían, Obama no, eso es lo peor, la peor idea. Por ejemplo, cuando Obama intentó entablar conversaciones con Kim Jong-un de Corea del Norte, los de Fox News y los de la extrema derecha decían, es un traidor, Obama es un traidor, quiere vender a los Estados Unidos, tratando de hablar con ese dictador, con ese asesino. ¿Y qué sucedió? Trump decidió hacer, y Trump fue allá y le dio la mano. Trump merece el premio Nobel de Paz, le estaban diciendo. Trump merece, ellos mismos, la misma gente que hace 8 años, hace 4 años decían que Obama era la peor persona por tratar de acercarse a Kim Jong-un, esa misma gente, los graban uno al lado, están diciendo, oh, es el mejor presidente, necesita el premio Nobel de Paz. Entonces ahí es donde dice, claro, ¿dónde salieron? Igual como cuando sucedió Obama con Cuba, porque él fue a Cuba, ¿no? Claro, y lo mismo con el caso de coronavirus. Cuando el coronavirus empezó a suceder, la gente empezó a decir, uy, es un problema, que Trump al principio dijo, no, eso se va a ir milagrosamente, se va a acabar, no estoy preocupado. Los de Fox decidieron decir todos, no, antes es el mejor tiempo para volar porque no hay nadie en los aviones, vuelen, váyanse en los aviones, paseen en los Estados Unidos, vayan a todos los países. Decían que ahora entonces nos van a poner a utilizar máscara o a hacer todo eso, es mentira, es mentira. Esos mismos periodistas, 3 semanas después, se les veía bien serios en la cámara diciendo, es un caso muy serio, sí, se está muriendo la gente, los números están para arriba. Mostraron a los mismos que decían, oh, hasta el día de hoy, ¿cuántos casos hay en los Estados Unidos? 2. ¿Cuántas muertes? 0. Entonces él decía, el gran apocalipsis, y no ha sucedido nada. Y a esos mismos periodistas los mostraban cuando decían, ¿cuántas muertes hay en los Estados Unidos ahora? Más de 100,000 muertes. Y entonces en donde uno dice, ¿en dónde está la objetividad de ellos? Por eso es que dicen, la gente que vive viendo noticias de la derecha, ellos solo tienen el pensamiento de la derecha. La gente que está viendo las noticias de la izquierda solo tienen el pensamiento de la izquierda. Yo, por ejemplo, los veo a ambos, y de ambos me río, porque hay muchas cosas que dicen que uno dice, esta gente es increíble. Hay otros periodistas, sobre todo, yo estaba leyendo, sobre todo los periódicos de pueblo, los periódicos pequeños, esos son los mejores entes de información, porque normalmente la gente es neutra, y ese es el tipo de información que se le dan a uno como es. Más bien los periódicos grandes, el New York Times, el Washington Post, están muy polarizados. El New York Times se conoce que es más bien de la izquierda, el Washington Post es más bien de la izquierda, hay varios periódicos que también son de la derecha. Por eso es que yo estaba averiguando y muchos expertos decían que el mejor ente de comunicación para uno ver la historia como es o las noticias como son los periódicos pequeños de los pueblos, apoyar esas zonas, pero ese es otro sistema que el sistema los está cogiendo, están sacando a todos estos, están comprando esos periódicos pequeños, les es casi imposible a ellos generar pautas y al final ellos tienen que cerrar el negocio. Entonces cogen control de ese periódico y fundan un periódico más grande y ya es más polarizado, porque si uno se pone a ver, pues hay mucha gente de mucho dinero que tiene acciones en ciertos periódicos y esos periódicos van a dictar o decir lo que ellos dicen. Como dicen de lo de Fox News, el dueño es un extremo republicano, él quiere ayudar a los republicanos. Los de CNN son más demócratas, quieren ayudar a los demócratas. Uno tiene que ver las noticias, pero tiene que analizarlas uno mismo y buscar y leer bien, porque realmente uno no puede creer todo lo que aparece en la televisión, tampoco, porque ellos son muy polarizados. Bien, Juan David, muy amable por toda esta charla que hemos tenido hoy. Hoy había hecho una invitación al secretario de Tránsito y Transportes, también a la secretaria de Educación, porque ella tiene que conversar y decir qué decisiones van a tomar en la ciudad de Duitama referente a los estudiantes, si van a seguir en el estudio por internet o si va a ser presencial, en fin, ellos tienen que empezar a tomar esas decisiones. El presidente Duque ha dejado más bien esa decisión a los alcaldes y a los gobernantes. De todas maneras tienen que cumplir con los protocolos y es difícil que en un salón de 30 alumnos existan protocolos. Es difícil salir a recreo y que los jóvenes, los niños sobre todo, no se quiten el tapabocas y jueguen y corran y salten y se golpeen y
Todo eso es la vida de la niñez y de la juventud, un recreo, salir a jugar, a gritar y en fin, hacer todas estas circunstancias. O sea que toda esta situación, y así como lo plantea el presidente Duque, vamos a tener que pasar esta pandemia este año y de pronto el 21 también. Y si no nos cuidamos, si no hacemos esa situación de cuidarnos uno mismo, pues es grave, porque es que no hay un policía para cada ciudadano. Está grave. ¿Cierto, Juan David? Sí, señor, es correcto. Uno tiene que tomarse la responsabilidad de cuidar a su familia y cuidarse a uno mismo, en este caso, porque es apenas, como tú dices, no pueden poner un policía por cada familia o por cada persona. Entonces uno tiene que medir las consecuencias y ver cómo es la situación. Lógicamente el golpe en la economía es muy fuerte y como ya se calcula, muchos empleos se van a perder, muchos negocios se van a cerrar, pero entonces hay que buscar la forma de cómo hacer las cosas de una forma segura, operando siempre con cuidado, porque acá ya empezaron a abrir y la cuestión es que pues, nadie le puede obligar a uno, sobre todo en las zonas externas, a siempre tener la máscara puesta. Las zonas, en lo que es negocios, para entrar, lógicamente uno tiene que tener la máscara. Pero la gente, acá digamos, por ejemplo, empezó a ir ya a las playas, empezó a ir a las zonas abiertas, sin nada de máscaras. Yo entiendo, yo no la estaría usando si estoy en una zona abierta, pero si uno ya va a una playa y la gente empieza a acumularse, la gente empieza a tomar, hay que tener mucho cuidado. Y es uno medir las consecuencias y tener mucho cuidado con pues, la vida de uno y pensar también en la vida de los demás. Bien, mi estimado Juan David, hijo querido, allá en New Jersey, pues de todas maneras, lo único que les deseo es que mi Dios los bendiga también allá. Yo pues tenía previsto ir a visitarlos ahora en estos meses, pero vea usted lo que se presentó, no se ha podido. Esperemos cuando abran nuevamente los vuelos, si es que los abren, para poder estar allá con ustedes. Bien, muy amable, muy gentil, Juan David, muchas gracias por estar aquí con nosotros a través del Ente Cívico y con todos los amigos aquí de Duitama, nuestro departamento de Boyacá. Usted como editor y programador del Ente Cívico y también como nuestro corresponsal prácticamente allá en los Estados Unidos. Muy amable. Muchas gracias, papá, y pues saludos allá a todos mis amigos, a los conocidos. Pues muy buenos recuerdos de La Perla y esperando que la gente siga las normas del gobierno y se cuide, porque a veces uno no toma las cosas en serio, pero hay que cuidarse y simplemente trabajar por siempre lo mejor para la sociedad en conjunto. Entonces, muchas gracias por tenerme esta noche y pues que estés bien. Bien, muy amable, mijo, que esté muy bien, mi estimado Juan David Sánchez González. Muchos saludos por allá y estimados televidentes, muy gentiles, muy amables y que mi Dios nos bendiga y nos perdone. Buenas noches. La tierra de la Virgen de Manare bendice la fértil tierra pasariforeña, con espectaculares paisajes, reserva de fauna y flora, folclor y llaneridad. Descubre Patria y Foro Casanare. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores: carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet.
cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 16 1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. ¿Qué pasa, nena? Que si viene algún amigo, vos dejás de hablar conmigo. No sé por qué.